reflexión del día de hoy con una oración a la cual yo le invito a participar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, vengo ministrando, Señor, el Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tu palabra, Señor amado mío, destape los oídos de los que no pueden oír, las vendas de los que no pueden ver y de los corazones que se hayan engrosado, Señor. Tú permitas que esta palabra sea circuncidada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra de Dios, sea circuncidado los corazones. Yo ato el espíritu fuerte de esta casa y a sus secuaces y los envío al abismo en el nombre de Jesús, y establezco el reino de los cielos en este momento, en el nombre de Jesús, vengo estableciendo el reino de los cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a empezar el tema de evangelización que se llama los beneficios de la salvación. Porque tal vez usted en algún momento ha escuchado la palabra salvación, tal vez en algún momento de su vida usted ha escuchado, tú vas a ser salvo, o tal vez lo ha leído en la palabra de Dios, alguna persona lo ha escuchado, pero sin embargo mucha gente no sabe de qué lo vino a salvar Jesucristo, ni cómo lo hizo y por qué lo tuvo que hacer. Entonces, primeramente la salvación, Jesucristo nos vino a salvar del pecado y de la condenación eterna. ¿Por qué de la condenación eterna? Porque dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que aquellos que han rechazado este evangelio del cual les estoy hablando van a terminar en el lago de fuego y azufre. Pero muchas veces la gente no es porque lo haya rechazado, simple y sencillamente va pasando por el camino, ¿verdad? Y no tiene el tiempo de escuchar. Va atendiendo otras cosas, o simple y sencillamente no entendió lo que le dijeron, ¿verdad? Pero también hay personas que lo llegan a rechazar abiertamente. Entonces, para aquellos que lo han rechazado abiertamente, ¿verdad? Es a ellos, ¿verdad?, lo que los viene a salvar en este momento Jesucristo, porque si en algún momento lo hicieron, rechazaron el Evangelio de Jesucristo, en este momento Jesús nos da la oportunidad, ¿verdad?, de abrir nuestro corazón, escuchar su palabra y recibirlo como nuestro gobernador y salvador. Es decir, dejarnos que Jesucristo gobierne nuestra vida. Y usted se va a preguntar, bueno, viene a salvarme a Jesucristo, ¿y cómo lo hizo? Bueno, Jesucristo lo hizo cuando murió en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre. Pero usted se va a preguntar, bueno, ¿y por qué lo tuvo que hacer Jesucristo? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? No podía ser de otra manera. Bueno, es que está escrito en la palabra de Dios que el Padre, Jehová, no perdona ningún pecado si no hay muerte y derramamiento de sangre. Entonces quiere decir que Jesucristo se subió a la cruz del Calvario y se dejó morir y derramó hasta su última gota de sangre para cumplir esa palabra, para cumplir la ley del Padre, para cumplir la ley del pecado, que había que morir a alguien y derramar su sangre. Entonces, él subió a la cruz del Calvario, se dejó morir, ¿verdad? Y derramó hasta su última gota de sangre para complacer al Padre, y entonces nosotros poder recibir el perdón de los pecados. ¿Para quiénes? Para quienes reciben a Jesucristo como su gobernador y salvador y deciden dejarse gobernar por él. Para todos aquellos es esa salvación. ¿De qué? De la muerte, la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Jesucristo salva todo aquel que lo recibe en su corazón, que se deja gobernar por él. Entonces es una noticia extraordinaria. Por eso la palabra la habla como la buena nueva o la buena noticia. ¿Por qué lo habla? Porque esto es importante, que usted lo tiene que saber antes de que Él regrese. Porque Él prometió regresar, ¿verdad? Y destruir el anticristo, y destruir y encarcelar al diablo, y establecer su reino por mil años. Entonces, Él decidió que usted conociera su evangelio. Él decidió que conociera usted su evangelio, y por eso envía a sus siervos, a sus siervas, para que usted conozca el evangelio de Jesucristo, la buena noticia.
Entonces es importante que usted lo sepa, porque el día que Jesucristo, ¿verdad?, comparezcamos ante Él, ¿verdad?, los que somos la iglesia de Cristo y los que son creación de Dios, ante el Padre, cuando comparezcamos, ¿verdad?, nosotros comparezcamos a rendir cuentas, se nos va a preguntar: ¿y qué hiciste con el Evangelio de Jesucristo? Y si no lo escuchaste, ¿verdad?, y nunca lo recibiste, ¿verdad?, nunca lo escuchaste, pues ¿cómo se te podría juzgar sobre eso, verdad? Por eso es la ordenanza que yo tengo que estar acá como evangelista, como ministro, a hablarte del Evangelio de Jesucristo, para que tú conozcas y tú sepas que fui enviado por mi Señor Jesucristo, para que cuando se te llame a rendir cuentas, tú sepas, tú puedas contestar: sí, hubo alguien que me habló del Evangelio de Jesucristo, no ignoré el Evangelio de Jesucristo. Y sobre lo que tú hagas con este Evangelio, bueno, Él ya te juzgará. A eso no me mandó a hablarte de su hermoso Evangelio y hablarte de los beneficios de la salvación. ¿Qué beneficios tiene la salvación de Jesucristo? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener bien entendido una cosa: cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando nos dejamos gobernar por Él, recibimos el perdón del Padre, del cual Él había hablado. Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón del Padre, amada, cuando nosotros recibimos el perdón del Padre, entonces en ese momento dice la palabra de Dios que nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquel que es hijo de Dios es aquel que ha recibido a Jesucristo como su gobernador y salvador. Y ya nadie puede, no puede cambiarse esa circunstancia, en el sentido, ¿verdad?, en el sentido de que usted, si hoy abre el corazón a Jesucristo, el que le habla a usted, se deja usted gobernar por Jesucristo, acepte este Evangelio en su corazón, ¿verdad? Si usted lo permite, ¿verdad?, entonces el perdón del Padre es indiscutible. Y eso es importantísimo que usted lo conozca, porque es en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, si usted confía, la fe tiene que ver con la confianza. Usted confía en este momento que el Padre, al confesar a Jesucristo como su gobernador y salvador, reitero, confesándolo, no imaginándolo, confesando a Jesucristo como su gobernador y salvador con su propia boca y con voz audible, entonces confiadamente usted va a tener seguridad y acceso. ¿Seguridad a qué? A que el perdón está dado. ¿Y el acceso qué? Al reino de los cielos. El acceso a ser llamado hijo de Dios, a heredar ese reino. Y entonces mucha gente piensa que porque el Padre es misericordioso y te perdona de todos tus pecados, sin importar cuál sea el pecado que hayas cometido, te perdona de todos tus pecados, piensa que la gente, como no ve que se abre un rayo de luz del cielo, ¿verdad?, así como la caricatura de los Simpsons, y se escucha el cantar de los ángeles, ¿verdad?, piensa que no está perdonado. ¿Y qué cree? La palabra de Dios está sobre toda cosa. Las promesas de Dios están sobre todo pensamiento. Eso es que le quiero decir, que si hoy usted acepta a Jesucristo como su gobernador y salvador, usted va a tener la seguridad. Tenga usted la seguridad que Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él juró que usted reciba a su Hijo como su gobernador y salvador, si usted lo recibe, Él cumple su juramento, no se volverá a acordar de sus pecados que haya cometido en el pasado. Dice, nunca jamás, dice la palabra en 2 de Crónicas, nunca jamás me volveré a acordar de mis pecados. Y en otra parte nos dice, y los enviaré al fondo del mar. Entonces ya no tiene por qué estar sufriendo de que si me perdonaron este pecado, si alguien te engañó, te dijo ese pecado no tiene perdón de Dios. Claro que lo tiene, y es a través de Cristo Jesús, y lo tienes que saber. ¿En dónde lo dice? En Efesios capítulo 3, versículo 11 y 12. Ahora, ¿qué otro beneficio recibo? Recibo al recibir a Jesucristo, al confesar a Jesucristo como mi gobernador y salvador. ¿Qué beneficio obtengo al seguir a Jesucristo, al convertirme en discípulo de Jesucristo? Según Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, se puede ser hijo del Padre
recibiendo y creyendo en su Hijo amado Jesucristo. Entonces es importante que usted sepa que la única manera de poder ser llamado hijo de Dios y ser reconocido, más que ser llamado, ser reconocido por el mismo Padre, es a través de su Hijo amado Jesucristo. No hay otra manera de ser hijo de Dios. No es por lo que la gente llega a pensar, diga, o esté escrito en un libro literal. No, lo que está escrito en la palabra de Dios, que es la voluntad de Él. Y podemos sí en algún momento, ¿verdad? Podemos tener, podemos nosotros tener la perspectiva de qué otros beneficios podemos tener y que tal vez algunos no lo quieren a comprender, pero fíjense que en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 8 dice, al que el Padre ama, lo corrige. Entonces, ¿qué podemos entender? Que si en algún momento nosotros lo desobedecemos, es decir, que en algún momento podamos cometer pecado, por lo tanto, nuestros padres nos disciplinará con amor para perfeccionarnos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amor del Padre no nada más es consolación. El amor del Padre no nada más, el amor del Padre no solamente es que nos haga un milagro, tenga misericordia de nosotros, también nos va a corregir. Y nos va a corregir, ¿por qué? Porque nos ama. Porque como todo padre, ¿verdad? ¿A quién dejaría a su hijo de 2 años atravesar esta avenida? ¿Verdad? ¿Quién lo dejaría atravesar sin que nadie lo cuide? ¿Verdad que nadie? Porque lo ama, lo cuida, lo corrige y le llamaría la atención. De la misma manera, el Padre nos llama la atención, nos exhorta, a veces nos reprende a través de su bendita palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos ese beneficio. Si en un momento dado nosotros nos equivocamos o cometemos pecado, el Padre nos corrige porque nos ama. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Él pueda bendecirnos, ¿verdad? No creo que alguien haya recibido herencia de su padre en desobediencia, ¿verdad? Ni siquiera tendría cara pararse a la hora de leer el testamento, ¿verdad? Si todo el tiempo estuvo maldiciendo a su padre, ¿verdad? Dios de la misma manera, Él no quiere que pase eso con nosotros, Él quiere bendecirnos, pero para eso nos corrige. ¿Qué otra beneficio obtenemos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro gobernador y salvador? Vida eterna, porque es a través de Él que el propósito de Dios es que toda persona experimente la vida eterna. Entonces, en Juan capítulo 3, 16 nos habla claramente la palabra de Dios, que Dios amó tanto al mundo, el Padre amó tanto al mundo, que dio su único Hijo por amor, para que nadie se pierda y todos tuviéramos vida eterna. Entonces, esa vida eterna es posible gracias a que nosotros podamos reconocer a Jesucristo como nuestro gobernador y salvador. Entonces, este llamado es muy importante porque mire, hoy está usted enterando que tal vez la vida física va a perecer en un momento, pero su alma va a pertenecer frente al Padre todo el tiempo. Cristo va a estar. Es importante que nosotros lleguemos a entender la gran bendición que es tener a Jesucristo en nuestro corazón en todo momento y dejarlo gobernar, porque podremos tener acceso a todo ello. Otro beneficio de la salvación de Jesucristo es el perdón de los pecados, como ya se lo habían mencionado, porque dicen en Colosenses capítulo 2 versículo 13 que por un hombre entró la muerte. Por un hombre entró la muerte, entró el pecado, pero también por un hombre entró el perdón. ¿Cuál fue ese hombre que entró el pecado? Fue Adán en la desobediencia. ¿Y cuál es ese hombre que trajo el perdón y la reconciliación entre el Padre Celestial y nosotros? Se llama Jesucristo. Cuando Dios se hizo carne, cuando el Verbo se hizo carne, cuando la palabra se hizo carne, de acuerdo a la versión de la Biblia que usted tenga. Entonces, ese Dios que se hizo carne
¿Para qué se hizo hombre? Para que por él pudiera entrar el perdón. Si no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido el perdón, por tal no hubiera habido un rescate de parte de Jesucristo, ¿verdad? De nosotros, de las tinieblas, del pecado. Y entonces este es un beneficio que obtenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a ser una nueva creación, y al conocer al Hijo de Dios empieza un proceso de regeneración. ¿Cómo es eso? Bueno, todas las cosas viejas van pasando y bien empiezan a venir las cosas hechas nuevas, porque en Cristo Jesús las cosas ahora son nuevas. Jesucristo no va a remendar nuestra vida. Mucha gente tiene ese afán de querer nada más componer ciertas cositas porque le gusta su vida que está llevando en este momento. Te tengo una gran noticia. Si tú recibes a Jesucristo como tu gobernador y salvador, si lo declaras con voz audible, va a cambiar todo, no va a remendar nada, va a ser una vida nueva. Y vas a conocer lo que es la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Que tu gen se regenera, se rehace. Entonces todo aquello que tú traías en tu genética de tus ancestros se limpia y vuelve a nacer gracias a Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? En Colosenses capítulo 2, versículo 13. Entonces pasamos a ser una nueva creación ya regenerada en Cristo Jesús. Y le estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Ahora, el ciudadano del reino uno de los beneficios es que pasa uno a ser ciudadano del reino de los cielos. Entonces, nos permite salir del pecado. Nos permite, hablando espiritualmente, salir de la ciudad del pecado. ¿Por qué espiritualmente? Porque supongamos que nosotros vivimos en Veracruz, donde es normal la depravación, donde en el carnaval es igual, si es usted hombre o es mujer, todos contra todos. Entonces, no lo va a sacar específicamente, ¿verdad?, de esa ciudad, pero sí le va a hacer la conciencia de que usted ya no es ciudadano de cierta ciudad, sino que lo que va a hacer Jesucristo, en su vida es que lo va a poner, le va a poner usted una conciencia neutra, una conciencia donde usted va a poder decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces en base a ello usted va a tomar decisiones en su caminar, en su vida diaria. Entonces le va a dar una buena conciencia. ¿En dónde lo dice? En Filipenses capítulo 3, versículo 20, y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Esto es importante porque la gente piensa que las cosas que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia que usted tiene en su casa, son cosas literales. Todo literal. Y fíjese, la Biblia fue escrita por profetas y por los apóstoles, por hombres de Dios, usados por Dios, y que les dio la inspiración del Espíritu Santo para escribir esta palabra, para que fuera entendida en el Espíritu. Entonces, en inspiración del Espíritu fue escrita, en el Espíritu también tiene que ser entendida. Entonces, cuando yo le hablo cuando Jesucristo viene nos transforma gracias a recibirlo como nuestro gobernador y salvador, lo hace de una manera espiritual. Es decir, tu papá no va a dejar de ser tu papá, tu mamá no va a dejar de ser tu mamá, tu vecino no va a dejar de ser tu vecino, tu patrón no va a dejar de ser tu patrón, el doctor no va a dejar de ser doctor, ¿verdad? Nadie va a dejar de ser lo que es. El que va a cambiar eres tú. El que va a tomar las decisiones ahora va a ser tú. Pero ahora, al recibir a Jesucristo como tu gobernador y salvador, te empiezas a congregar en su iglesia, en la iglesia de Cristo, y empiezas a tomar decisiones en el Espíritu, alimentado ¿de qué? De la palabra, porque para eso nos congregamos, para recibir ese alimento espiritual. Y entonces,
Otro beneficio que Jesucristo nos da de su salvación, al recibir a Jesucristo, al confesar a Jesucristo como mi gobernador y salvador, otro beneficio que yo tengo es que yo voy a recibir las bendiciones que Él prometió. Entonces, fíjense, en Juan capítulo 14, versículo 3, dice la palabra: y para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Él ascendió a ser morada en los cielos para nosotros, para los que decidimos seguirlos, decidimos convertirnos en discípulos, los que decidimos convertirnos en cristianos, según la versión que usted lea en el libro de los Hechos, porque dice la palabra que el mundo por primera vez llamó cristianos a los seguidores de Jesucristo. En otra versión dice discípulos de Jesucristo. Cualquiera de las dos significa lo mismo. Entonces, todos aquellos que seguimos a Jesucristo, todos aquellos que nos volvimos en cristianos y que decidimos seguirlo a Él, nada más a Él, entonces nosotros recibiremos ese beneficio de ir a morar con Él por la eternidad. Otro beneficio que obtenemos al recibir a Jesucristo, al confesar a Jesucristo como nuestro gobernador y salvador, es que ese nuevo creyente, porque si usted no creía y hoy cree a través del Evangelio de Jesucristo, hoy a partir de este momento usted cree en Cristo, se vuelve un nuevo creyente en Cristo Jesús. Él lo convierte en el cuerpo de Cristo, es decir, lo convierte en su iglesia amada, en una entidad espiritualmente y místicamente hablando femenina, pero es el término espiritual. ¿Por qué? Porque la finalidad es que Jesucristo no solamente quiere que nos salvemos, sino que nos casemos. La primera etapa que le estoy hablando en este momento es ser salvo, ser salvado por Jesucristo, ser redimido por Jesucristo, ser restaurado por Jesucristo. La siguiente etapa que viene, ya como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de su iglesia, como parte de su iglesia, es que usted anhele casarse con Él, no solamente ser salvo. Entonces, ese nuevo miembro tendrá que aprender a sujetarse a los demás miembros del cuerpo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todos los miembros del cuerpo, hablando literalmente, se necesitan al uno al otro, ¿verdad? Si usted no tuviera el pie derecho, pues ¿cómo camina, verdad? Tendría que andarle de brinquitos. Si usted no tiene el dedo gordo, ¿verdad? ¿Cómo agarra un vaso de agua? ¿Verdad? Todo miembro se necesita. Si usted no tiene ojos, ¿cómo va a ver? Si usted no tiene nariz, ¿cómo va usted a olfatear? Si usted no tiene boca, ¿cómo se va a comunicar? Si usted no tiene la lengua, ¿cómo va a tener el sentido del gusto? Si usted no tiene los dedos, ¿cómo va a sentir, verdad? ¿Cómo va a poder identificar? Entonces, todos los miembros del cuerpo, así como literalmente se necesitan unos a otros, así también el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo. Todos los miembros de la iglesia se necesitan unos a otros. Aclaro, la palabra de Dios cuando se refiere a iglesia, se refiere a los miembros de la iglesia, no al edificio. El edificio se llama templo. Entonces, a todos los miembros de la iglesia necesitan unos con otros. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo, a sujetarnos unos a otros, a necesitarnos unos a otros, a amarnos unos a otros. Entonces, ahí nos damos cuenta que no solamente Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que aprenderás a sujetarte en Él. Entonces lo dice en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 14 al 20, nos habla de eso. Ahora, ¿qué otros beneficios obtenemos cuando nosotros atesoramos este evangelio? No solamente lo guardamos, sino lo ponemos en práctica. Cuando el evangelio de Jesucristo nosotros decidimos
que Jesucristo ahora lleve el caminar de nuestra vida. Ya no seamos nosotros, sino Jesucristo sea el camino a seguir, porque Él es el camino, la verdad y la vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa palabra, ¿verdad?, lo atesoramos en nuestra vida y lo ponemos en práctica, el Espíritu Santo, ¿verdad?, a esa iglesia, a ese nuevo miembro de la iglesia, le empieza a regalar dones que Dios pone en su iglesia para la edificación de esa iglesia. Usted se preguntará, ¿qué es edificar? Pues, ¿qué es edificar? En lo literal, físicamente, edificar es construir. Entonces, Él construye una iglesia, pero llena de herramientas, llena de dones, llena de cosas necesarias para bendecir. Por ejemplo, hoy, en este momento, está fluyendo un don. ¿Cuál es ese don? El de enseñar, el de evangelizar. Ese es el don que está fluyendo en este momento. Y el Espíritu Santo le regala a su iglesia. Entonces, ¿y para qué es? Para que permita que crezca, que se desarrolle, para servir dentro de la iglesia. Entonces, usted va a decir, bueno, usted está dentro usted no está dentro del templo, ¿no? Me estoy refiriendo a que como miembro de la iglesia yo estoy fluyendo, ¿verdad? Entonces, de esa misma bendición que Jesucristo le va a dar cuando usted se integra y se sujeta a los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando usted reciba a Jesucristo como su cabeza de ese cuerpo, usted deja que Él sea su cabeza, que Él tome las decisiones, que Él lo lleve por el caminar, que es al reino de los cielos. Cuando usted permite que Jesucristo haga eso, entonces, amado, amada, nosotros pasamos de maldición a bendición. Y me va a decir, ¿cómo es esto? Bueno, le explico que en lo literal, convertirse significa pasar de un estado malo a un estado bueno. Si usted lo busca en el diccionario conversión, convertirse significa pasar de una cosa mala a una cosa buena, de un estado malo a un estado bueno. Entonces, cuando usted se convierte a Cristo, deja las cosas, empieza el Espíritu Santo a ayudarle a dejar las cosas malas para hacer las cosas buenas, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que tiene la disposición para que Jesucristo se mueva en su vida, gobierne en su vida, dirija su vida, pueda conocer las bendiciones que hoy acaba usted de escuchar, porque no le estoy hablando de algún beneficio económico, todos son espirituales, sí hay, pero yo no le vengo a hablar de esos beneficios, porque sabe una cosa, primero hay que poner la mirada en el reino de los cielos y su justicia, ¿ya? Y todo lo demás se añadirá. ¿Con qué? Con el tiempo, con la obediencia, en la manera que usted sea obediente. Yo creo que hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas más importantes que el dinero que en este momento usted está necesitando. Yo creo que la mayoría de los que están acá, ¿verdad?, están esperando un milagro de su familiar o su amigo que esté adentro. Y no se necesita ese dinero, porque aquí no le cobran. Le podrán cobrar en un particular, pero acá no. Y un beneficio que hoy Jesucristo le puede dar, incluso la sanidad de su familiar, pero anhelando a Jesucristo. Por eso es que se habla de lo que es verdadero, de lo que es duradero, de lo que es para siempre. ¿Y cómo nosotros escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, fíjense que dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, una salvación tan grande. ¿Cómo poder nosotros descuidar, perderla? ¿Cómo poder perder la salvación? ¿Cómo poder perder la salvación? ¿Cómo? Lo dice la misma palabra, descuidándonos, dejando de congregarnos, dejando de buscar el rostro de Jesucristo, dejando de orar en el nombre de Jesús.
dejando de poner interés en Él, buscarlo cuando uno lo busca por conveniencia nada más. Necesito esto, sí, ahí estoy con Jesús pelándome las rodillas, pero Jesús hoy te llama a que tú lo recibas verdaderamente, ¿sí? Convencido de que Él es tu Dios, de que Él es tu Señor, que Él es el que va a gobernar, porque mire, mucha gente no entiende qué es el señorío de Jesucristo. Y discúlpeme que tenga que ser bien claro, pero a veces esas cosas no las entiende la gente. Solamente trata de imaginarse algo, pero un señor, el señor de su casa, es el varón, es el marido, es el esposo. Y él pues a veces se le llama señor a las cabezas de familia, porque él es el que gobierna la casa. Por eso se le llama Señor, y su señorío es en su casa, y lo permitió nuestro Señor Jesucristo y lo instituyó en rey y sacerdote. Entonces, cuando nosotros entendemos que el que gobierna es el Señor, entonces no nos cabe duda poder entender quién es el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No nos cuesta trabajo entender quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces ese es a que nosotros hoy tenemos que buscar desinteresadamente, buscar si lo vamos a buscar por alguna necesidad, es por estar a sus pies, por buscar su consolación, por buscar su amor, por buscar su misericordia, por tomarnos de la mano de Él, por tener su presencia con nosotros, porque Él es necesario. Dígame, ¿para qué usted necesita un padre literal? No necesita usted un abrazo fuerte de su padre biológico. No necesita usted a veces abrazos de su padre biológico, o el que lo tenía ya se le murió. No le hace falta en este momento las palabras de sabiduría de su padre, de consuelo. Pues así tiene que tomar usted a Jesucristo. Así lo tiene que tomar, porque Él a eso ha venido, a traer amor, la restauración, la consolación de todas las áreas de nuestra vida. Pero también tenemos responsabilidades. También tenemos la responsabilidad de ser fiel con Él, porque Él por su naturaleza divina, ¿sabe una cosa? Él no es infiel. Dice la palabra de Dios, que Él es fiel aunque nosotros le seamos infieles. Entonces, Dios en su naturaleza también da promesas y hace pactos por medio del sacrificio de nuestro Señor amado Jesucristo. Es decir, el sacrificio que presentó Jesucristo al Padre para que tuviera misericordia sobre nosotros. Ese sacrificio es el que nosotros necesitamos honrar y recordar, conmemorar. Es el que nosotros necesitamos tenerlo presente todo el tiempo de nuestra vida. Ese es el pacto a través de su sangre poderosa, el pacto de cuando Él murió y cayó su sangre. Esa sangre nos lava de todos los pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que ser responsables, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros cuando no conocemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, cuando nosotros no conocemos, dice la palabra que Jehová pasa por alto el pecado. Fíjese, pero cuando ya conocemos la palabra, dice, cuidado. Entonces, nosotros entendiendo, ¿verdad?, entendiendo las promesas de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo que cuando Él derramó su sangre poderosa, podemos solicitarla para que nos lave de todos nuestros pecados. Cuando nosotros hacemos eso, y le pedimos su sangre, pero seguimos en el pecado, es como si nosotros tuviéramos por vana la sangre de Jesucristo. Es decir, como si la estuviéramos disociando. Pero hoy Jesucristo te llama al entendimiento. Hoy yo ministro espíritu de entendimiento. Hoy yo ministro espíritu de arrepentimiento sobre tu vida, para que tú vengas confiadamente y puedas confesar lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10.
que si confesares con tu boca que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, serás salvo. Y si confesares que Él resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que serás salvo. Entonces, si tú anhelas es todos estos beneficios, todas estas bendiciones, si tú anhelas ver la gloria de Dios, si tú anhelas que esa gloria no solamente verla, sino que habite dentro de ti, porque si tú reconoces que eres débil para el pecado, hoy Jesucristo viene y se manifiesta en tu vida, porque Él se viene a glorificar. Él hoy viene a glorificarse en tu debilidad. Y si tu debilidad era el pecado, hoy Jesucristo viene y se glorifica sobre tu vida. Entonces, para eso tenemos que confesar con voz audible. Con voz audible, una voz audible en la que se escucha. Que Él sepa que no nos avergonzamos de Él. Vamos a confesar a Jesucristo como nuestro nuevo gobernador y salvador. Para eso lo vamos a hacer conforme a la palabra. Yo te voy a invitar que cierres tus ojitos, para que el que está junto no te distraiga y no te chive. Y declara con tu voz, yo te voy a ir guiando. Levanta tu voz y confiesa: Padre, en el nombre de Jesús, vengo pidiéndote perdón por todos mis pecados. Yo reconozco a Jesucristo como mi nuevo gobernador y salvador. Yo reconozco que moriste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario, para que en este momento mi Padre Celestial y yo seamos restaurados, seamos reconciliados. Así que yo te pido, Señor Jesús, envía tu sangre poderosa, envía tu sangre sobre mí y lávame de todos mis pecados. Yo reconozco que tú, Señor Jesús, resucitaste al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Así que yo te pido, Padre, hazme tu hijo si eres varón, hazme tu hija si eres dama, repite, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú tuviste en este momento la oportunidad de confesar con la voz audible esta oración, te tengo una excelente noticia. Todos tus pecados, todos, absolutamente todos, te han sido perdonados. Todos, absolutamente todos. No importa si mataste a alguien, no importa si cometiste una orgía, no importa si hiciste lo más vil y menospreciado. Hoy el Padre te ha perdonado gracias a Jesucristo todos tus pecados. Todos esos pecados te los ha perdonado. No hay ni uno solo que no te haya perdonado. Hoy fue un borrón y cuenta nueva en tu vida. Hoy cambió definitivamente las circunstancias de tu vida. Hoy ha nacido una nueva criatura en Cristo Jesús. Para su gloria, para su honra. No para que digas gracias y nos demos, no, sino para que tú te sigas glorificando en Él. Él se glorifique en ti, para que tú te hagas uno con Él, para que tú seas testimonio de lo que Él va a hacer en tu vida. Recibe todas esas bendiciones y te hagas un encuentro personal con Él a partir de ahora. Búscalo y Él transformará tu vida. Yo glorifico su nombre y estoy contento por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha hecho en tu vida. Yo estoy muy contento. Dice la palabra que cuando una persona, dice la palabra de Dios, que cuando reciba a Jesucristo como su nuevo gobernador y salvador, hay fiesta en los cielos. Y yo quiero confesar con mi boca, con alabanza, esa gran bendición que tú acabas de recibir, la vida eterna. Quiero celebrarlo con alabanza, porque la alabanza es el fruto que confiesa que Jehová es el Señor. Y yo te invito a participar en esta alegría espiritual que hay. En este momento se ha establecido el reino de los cielos, porque ha habido quien
confesó a Jesucristo como su gobernador y salvador. Así que adoremos en el nombre de Jesús. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Como aquella mujer que ante tus pies se postró, su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró, su perfume derramó en adoración. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio, Dios. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio, Dios. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Como aquella mujer que ante tus pies se postró y su perfume derramó en adoración. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por esta gran oportunidad que hoy nos has permitido tener delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte, amado, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Cristo aquí en Córdoba, y esa iglesia aquí en Córdoba se llama Fuente de Vida. Y nosotros, el principal objetivo que tenemos es bendecirte, darte lo mejor de nosotros. Así que te invitamos a que nos visites, a que te congregues con nosotros, para que recibas el amor que Cristo nos ha enseñado. El amor que pues todos nosotros queremos compartirlo contigo a través de una sonrisa, a través de un abrazo, a través de la consolación, a través de escucharte, a través de bendecir tu vida en todos los sentidos. Y esa iglesia se encuentra en Camelia número 14 entre Bugambilla y Azucena, en el fraccionamiento Córdoba 2000, que está junto a San Román. Tú tienes un familiar, ¿verdad?, que no se pueda parar de la cama, tú te puedes acercar con toda libertad y nosotros vamos y oramos por esa persona, ya sea esté en este hospital o esté en algún otro lado en su casa. Conoce la gloria de Dios, conoce que hoy lo que tú escuchaste es el Evangelio de Jesucristo. Esta palabra tiene poder y hace levantar a las personas que ya les han dado por muertas, como Jesucristo
es vida y vida en abundancia, y levanta a esas personas. En el nombre de Jesús. Eres invitado. Así que te puedes acercar y darnos tus datos. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo que se llama Fuente de Vida. Y nos encontramos de donde está el Super Iberia de San Román. Donde está el super vecino. Te metes tres cuadras hacia Córdoba 2000 y doblas hacia la derecha. Ahí es Camelia, en el número 14. Ahí nos encuentras todos los viernes. Hoy viernes a las 7 de la noche, nos encuentran los domingos a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido, te esperamos todos los viernes 7 de la noche y los domingos 5:30 de la tarde. Esta iglesia tiene el propósito de escuchar. Necesitas simple y sencillamente ser escuchado. Acércate. Tú necesitas un consejo conforme a la palabra de Dios. Acércate, has llegado al lugar correcto. Tú necesitas que oremos por ti. Acércate, con todo gusto oramos por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Nosotros, la iglesia Fuente de Vida, que se encuentra todos los viernes a las 7 de la noche y los domingos 5:30 de la tarde. Nos encuentras en Camelia número 14 entre Bugambilla y Azucena, el fraccionamiento Córdoba 2000, que está junto a San Román. Como mayor referencia, de donde está el super vecino de San Román, te metes 3 cuadras y llegas a la esquina, donde hay una tienda de la Corona, doblas hacia la derecha. Y en el número 14 vas a ver una lona que dice Iglesia de Cristo, Fuente de Vida. Fuente de Vida. Nosotros pertenecemos a Ministerios Ebenecer, y te vas a encontrar el logo de una águila. Entonces, ahí te esperamos todos los viernes 7 de la noche, domingo 5:30 de la tarde. Si tú tuvieras un pariente o un conocido que estuviera endemoniado, acércate, nosotros lo liberamos en el nombre poderoso de Jesús. Porque para eso me envió mi Padre. Para eso me escogió mi Señor Jesucristo, para establecer el reino de los cielos. Así que con toda confianza, tú puedes sentirte ese descanso en Cristo Jesús. Ese descanso en Cristo Jesús vas a encontrar. Solamente tienes que acercarte. Nos encuentras en el fraccionamiento Córdoba 2000, que está junto a San Román. La iglesia se llama Iglesia Fuente de Vida. Fuente de Vida. Si tú no eres de acá y dices, yo quiero seguir alimentándome de esta palabra, bueno, en el YouTube le das Silvino Ramos, evangelista y pastor. ¿Cómo le vas a poner? Silvino Ramos, evangelista y pastor. Y ahí puedes encontrar más de 200 prédicas para que tú escojas y puedas escuchar y puedas alimentarte de la palabra de Dios. Así que la invitación está abierta todos los viernes 7 de la noche y todos los domingos 5:30 de la tarde a seguirte alimentando de la bendita palabra de Dios. Eres bienvenido. Yo no me quiero ir sin bendecir tu vida. Así que como ministro te voy a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús vengo ejerciendo autoridad. De la autoridad que se me ha delegado, yo vengo bendiciendo en este momento a todas las personas que se encuentran en este lugar. Vengo pidiéndote, Señor, que tú cumplas tu palabra, Señor Jesucristo, porque dice que todo aquel que tú le tocaras la puerta y el que abriese, tú entrarías a su casa y cenarías con él y él contigo. Así que yo te pido esa intimidad por todas estas personas, Señor, que te abrieron el corazón, y que ellos puedan conocer que tu palabra es verdadera, es fiel y verdadera. Que tú cumples tus promesas, Señor. A todo aquel que haya abierto su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús, haya abierto la puerta de su corazón. Ven, Señor Jesús, sobre ellos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo te agradezco el tiempo y la atención que nos diste. No nos la dices a nosotros, se la dices a Jesús de Nazaret. Yo te agradezco ese tiempo que le dices a Jesús. Mi nombre es Silvino Ramos. Yo soy el evangelista y el pastor de las iglesias Temor a Jehová y Fuente de Vida. Gracias por tu atención. Tengas buena tarde.